¿Hay quien me estaba grabando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, Michelle. Gracias, gracias. Bueno. Siguiente. Como ya saben, los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos para formar proteínas. ¿Vamos bien? Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos para formar proteínas. Y ya saben, los enlaces peptídicos se forman por la condensación de un grupo carboxilo, con el grupo carboxilo de un aminoácido, con el grupo amino del siguiente. ¿Vamos bien? ¿Eso es como la reacción entre dos aminoácidos? Sí, efectivamente. Fíjense bien. Estamos viendo cómo reaccionan dos aminoácidos para formar un enlace peptídico. Ya anteriormente habíamos visto que los grupos carboxilo condensan con los grupos amino, ¿sí?, para formar un enlace tipo amida. Los aminoácidos se unen entre sí por condensación del enlace del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente. Recuerden, estas condensaciones vienen acompañados de la formación de una molécula de agua. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y lo que se formó es este enlace tipo amida. ¿Sí? Este enlace tipo amida, en el caso de los aminoácidos, cuando condensó el grupo carboxilo de uno con el amino del otro, ¿sí? ¿Sí? Esta amida recibe el nombre de enlace peptídico. ¿Cuál? Miren, esta amida que se formó entre dos aminoácidos se llama enlace peptídico. ¿Va? Ok. Y esto hace que, bueno, y en una proteína por lo menos encontramos 50 aminoácidos unidos por enlace peptídico. Digamos, las proteínas más chiquitas que hay, las más pequeñas, tienen 50 aminoácidos. La más grande. ¿Mandé? La más grande. No, las más grandes pueden tener más de 1000 aminoácidos. No, estas reacciones en realidad ocurren en el ribosoma, ¿sí? Acuérdense, son medios acuosos, ¿sí? Y para que se lleve a cabo esta reacción se requiere energía, ¿sí? Pero el mecanismo por el cual se sintetizan las proteínas y se forman ya estos enlaces peptídicos, lo vamos a ver hacia el final del curso, cuando veamos síntesis de proteínas. Ahorita nada más es importante que recordemos
que el grupo carboxilo de un aminoácido condensa con el grupo amino del siguiente para formar amidas. Y estas amidas se conocen como enlaces peptídicos. ¿Vamos bien? Ujú. Quedamos en una proteína. Vamos a encontrar que las proteínas están formadas por lo menos por 50 aminoácidos. Una estructura que tiene menos de 50 aminoácidos recibe el nombre de péptido. Vamos a decir, si tiene de 2 hasta 48 a 49 aminoácidos, lo consideramos un péptido. Y hay péptidos muy importantes, porque hay péptidos que tienen funciones hormonales. Por ejemplo, la oxitocina. ¿Han oído hablar de la oxitocina? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la oxitocina? Además de un péptido. Bueno, y por lo menos yo les aseguro que han sentido los efectos de la oxitocina una vez en su vida. Pero a lo mejor ya no se acuerdan de qué les hizo la oxitocina. ¿Pero saben a qué les ayudó? La oxitocina nos ayudó a nacer. ¿De qué forma? Y la oxitocina tiene como 10 aminoácidos. Es un pequeño péptido. Y tiene una Es la que estimula el parto, ¿no, profe? Bueno, no me acuerdo cómo se le llaman. estimula las contracciones uterinas. Entonces ustedes vivíamos todos muy felices en nuestro ambiente. ¿Es como la epidural, profe? ¿La qué, perdón? La epidural. Bueno, es la que les ofrecen a las cuando ya van a parir, pues, para que las contracciones sean Según yo más le dieron continuas. oxitocina, ¿no? Pero no sé si ese sea un otro nombre que le den. Déjenme ver. Aquí estoy. ¿Sí? La oxitocina estimula las contracciones uterinas. Nosotros vivimos bien felices en el útero y en el momento en que se da la señal para que ya para que llegue el momento del nacimiento, hagan de cuenta que ese ambiente donde éramos tan felices y nos protegía y todo, de repente se vuelve terrible contra uno. ¿Sí? Por eso muchos de nosotros estamos tan llenos de odio. La oxitocina, hagan de cuenta ese ambiente tan bonito en el que vivimos, de repente empiezan las contracciones y hagan de cuenta que pues, nos empezaron a moquetear ahí adentro en el útero, a tal grado que preferimos salirnos de ahí y de abandonar esa casita donde vivimos tan felices por 9 mesecitos, quizás un poquito menos, o menos en el caso de los bebés prematuros, ¿verdad? Entonces la oxitocina es una hormona, ¿sí? Pero esa hormona también está relacionada junto con otros neurotransmisores a estimular los sentimientos de amor. Ya saben que cuando ahí ve uno al crush y hasta se acelera la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y hay otros neurotransmisores que también están relacionados con ellos, y estos neurotransmisores, ¿sí? Se producen a partir de aminoácidos. Uno de ellos se forma a partir de la tirosina, que es la dopamina, y otro a partir del triptofano,
que es la serotonina. Entonces, fíjense, los aminoácidos no solo sirven para construir proteínas, se construyen otros grupos de moléculas que tienen funciones importantísimas, ¿sí?, en los sistemas vivos, ¿sí? Entonces, ya saben, vemos al crush y ¿qué pasó? Pues se estimuló la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina y nos ponemos bien locos, ¿va? O sea, también hay estimulación química que nos lleva, que nos genera el crush y nos pone todos locos, ¿va? ¿Vamos bien? Entonces ya saben, las proteínas se forman por condensación de aminoácidos entre el grupo carboxilo y el grupo amino de un aminoácido para formar enlace peptídico. Y el enlace peptídico es una amida. Por eso es que incluso en muchos libros de química orgánica definen a las proteínas como poliamidas, porque esta estructura se repite muchas veces. ¿Vamos bien? De tal manera que... bueno. Bueno, fíjense bien, entonces, casi podríamos construir la estructura de cualquier proteína. Si nosotros conocemos a los 20 aminoácidos, van a poder escribirme la estructura primaria de cualquier proteína. Por eso es que es importante que como estudiantes de bioquímica conozcamos las estructuras de los aminoácidos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, déjenme, vamos a avanzar esto. Bueno, esto que hay aquí son modificaciones químicas de los aminoácidos. Muchos aminoácidos se modifican químicamente en las proteínas. Se sintetizan a partir de los 20, pero en los procesos de maduración de las proteínas se pueden modificar algunos aminoácidos. Algunos se modifican por hidroxilación. Aquí tengo la prolina hidroxilada. Otros por metilación, hidroxilación, fosforilación, etcétera, ¿va? Pero de esto no les voy a hablar. Y bueno, hay muchas sustancias que se obtienen por aminoácidos modificados. Y muchas modificaciones implican la descarboxilación del aminoácido. Se descarboxilan, entre otras cosas, y pues, a partir de ácido glutámico obtenemos el GABA. El GABA es el ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Es un neurotransmisor. Aquí tenemos, bueno, les decía yo que a partir de la tirosina se sintetiza dopamina y epinefrina. La epinefrina, ¿han oído hablar de la epinefrina? No, profe. La han oído hablar con otro nombre. La epinefrina es la adrenalina. ¿Sí? Es otro nombre que se le da. Es una hormona que nos ayuda a generar energía. Ya saben, cuando nos dan un susto, pues, esta nos prepara para el ataque o para la huida. Y se sintetiza a partir de tirosina. La serotonina se sintetiza a partir de triptofano. La histamina, ¿han oído hablar de la histamina? ¿Cómo no? La histamina se sintetiza a partir de la histidina. Y la histamina está relacionada con los procesos alérgicos. Ya saben, la inflamación, ¿sí? Malestar, estornudos, de tal manera que cuando sufren una alergia, cuando los pican las abejas, ¿qué tenemos que tomar para que no me dé una alergia tan severa? Loratadina. ¿Mandé? Loratadina. La loratadina. ¿Y saben la loratadina qué es? El nombre genérico, dicen, es un antihistamínico. Ese antihistamínico impide que se forme este compuesto que puede provocar daños al organismo, entre ellos inflamación,
y una serie de respuestas. En algunas ocasiones hay gentes hasta que sufren contracción de sus alvéolos pulmonares y pueden dejar hasta de respirar. Entonces es muy peligroso, ¿va? Fíjense, la histamina se forma a partir de histidina. ¿Qué le pasó? Se descarboxiló. Nada más se descarboxiló y ya se formó este compuesto. ¿Qué hace la loratadina? O sea, es un antihistamínico, inhibe la descarboxilación de la histidina, ¿va? Entonces, miren, aquí está el triptofano y permitió la formación de serotonina. Ya dijimos, la serotonina es un neurotransmisor relacionado, pues ya saben, con la emoción y el amor y esas cosas. Pero también a partir de serotonina se sintetiza otro neurotransmisor por otras dos reaccioncitas que se llama melatonina. Y la melatonina estimula el sueño, la relajación y el sueño. Entonces, dense cuenta que los aminoácidos se utilizan con muchos fines importantes, ¿va? Ah, miren, este es otro derivado de aminoácido y se llama mescalina. ¿Han oído hablar de la mescalina? Sí, ¿O solo la han probado? Confiesen. todavía no. ¿Todavía no? Se supone que en el tequila hay pequeñas cantidades de mescalina, ¿eh? Por eso es que el tequila también nos gusta tanto. La mescalina es un alcaloide que lo produce unas plantas jerófitas, desérticas, que se llaman peyote. Peyote, ¿no? ¿Ah? Y este es el alcaloide que produce la mescalina. Que el peyote, perdón, se llama mescalina y sería derivado de qué aminoácido. ¿De qué aminoácido tiene cara que derivó la mescalina? ¿No le recuerda ningún aminoácido? Fíjense. ¿Fenilalanina? ¿Tirosina? La alanina, pero más en particular de la tirosina, ¿sí? Tendríamos aquí un oxidrilo, se tendría que hidroxilar 2 veces, se tendría que hidroxilar en las posiciones meta, ¿sí? Una dihidroxilación en meta, ¿sí? Una metilación y una descarboxilación. Se formó mescalina y esto pues nos haría alucinar gachos si nos echamos unos peyotazos. O finalmente la psilocibina. Esa es la de los hongos, ¿no? ¿Perdón? Es la de los hongos, ¿no? Ah, miren, pero ahora sí están hasta bien despiertotes. Es la del hongo, la de los hongos alucinógenos. Este es la psilocibina se sintetiza a partir ¿de qué aminoácido? ¿Triptofano? Del triptofano. Aquí está el anillo indol del triptofano. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Pues se hidroxila. ¿Sí? Se descarboxila, se fosforila y se metila. ¿Sí? Y esto es un alucinógeno también potente. ¿Va? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, profe. Bueno, vámonos rápido con las proteínas. Nada más vamos a hablar ya de la clasificación de las proteínas. Rápidamente, ¿va? Déjenme ver si tenemos por aquí algo de las proteínas. Fíjense bien, clasificación de proteínas. Las proteínas se clasifican. Hay varios criterios para clasificar proteínas. Fíjense bien, el primero que vamos a ver es en base a su estructura, ¿va? La más sencillita. En base a su estructura, fíjense bien, las proteínas se clasifican en globulares, si tienen forma esférica u ovoide, son las proteínas globulares, tienen forma esférica, hagan de cuenta que es como una pelotita, ¿sí? Y el nombre de muchas proteínas globulares nos dan referencia a su estructura. Por ejemplo, la hemoglobina. El sufijo globina hace referencia a que tiene forma esférica. La mioglobina también. O las inmunoglobulinas me están diciendo que son proteínas de forma esférica.
En general, las enzimas también tienen formas globulares. Entonces, de acuerdo con su estructura, se clasifican en globulares, si tienen formas esféricas, y el segundo grupo son formas, se llaman fibrilares o fibrosas. Y estas tienen formas alargadas, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, las proteínas que forman el citoesqueleto son proteínas fibrosas que tienen formas alargadas, forman fibras y principalmente tienen función. Estas son de sostén. ¿Vamos bien? Segundo criterio, de acuerdo con el número de unidades peptídicas que forman a las proteínas, el número de unidades de cadenas peptídicas que forman una proteína, se clasifican en, fíjense bien, 1, monoméricas, si están constituidas por una sola cadena polipeptídica. Y oligoméricas, si tienen 2 o más cadenas polipeptídicas. ¿Cómo era la primera, profesor? Si está formada por 2 o más cadenas polipeptídicas, cada cadena recibe el nombre de protómero. O sea, cada cadena peptídica que constituye a la proteína oligomérica recibe el nombre de protómero. Por ejemplo, un ejemplo de una proteína monomérica es la mioglobina. La mioglobina transporta el oxígeno en el interior del tejido muscular, en el interior de los miocitos. El miocito, ¿sí?, son las células musculares. Ya sé que el miocito es uno que duerme ahí con ustedes, ahí nos hacemos bolita y junto a él dormimos muy felices, pero en términos biológicos el miocito se refiere a las células musculares, y dentro de las células musculares quien transporta el oxígeno es la mioglobina. Y esta es una proteína monomérica, que está constituida por una sola cadena polipeptídica. Un ejemplo de una proteína oligomérica es la hemoglobina. La hemoglobina está constituida por 4 protómeros, es decir, 4 cadenas polipeptídicas asociadas. 2 de ellas son idénticas entre sí en estructura, es decir, tienen la misma secuencia de aminoácidos y se llaman alfa. Y las otras 2 son idénticas entre sí, pero son diferentes de la alfa y se llaman beta. Es decir, está constituida por 2 protómeros alfa y 2 protómeros beta. Tienen que estar asociados para poder desarrollar su función, que es transportar el oxígeno en el sistema circulatorio hacia los tejidos. ¿Vamos bien? Bueno. Y de acuerdo a su composición, la tercera forma de clasificar a las proteínas es de acuerdo a su composición. Y de acuerdo a su composición, se clasifican en simples, si están formadas únicamente por una sola cadena polipeptídica. Las proteínas simples solo son cadenas polipeptídicas, ¿sí? Y eso es todo lo que se necesita. Es decir, las cadenas peptídicas únicamente están formadas por aminoácidos. Y el segundo grupo se llaman proteínas conjugadas.
Las proteínas conjugadas tienen dos componentes. El primero es una cadena polipeptídica que recibe el nombre de apoproteína. La apoproteína, la cadena polipeptídica de las proteínas conjugadas. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Prendan cámaras porque no los veo. Y la segunda, es que al menos así me mueven la cabecita y ya veo que si van bien o no, y se siente uno acá que está con la banda, si no, se siente uno muy triste, todo abandonado, que está loqueando nada más. Y bueno, la sección, entonces las proteínas conjugadas tienen una sección proteica y una no proteica. ¿Sí? La sección no proteica, de manera general, recibe el nombre de cofactor. ¿Va? Y en estas proteínas es necesario que la apoproteína se una al cofactor para que pueda desarrollar su función. Si yo las disocio, no funcionan. Proteína y cofactor, ¿sí? Son las que se unen. El cofactor es la parte no proteica de la proteína. ¿Sí? Es decir, tiene una estructura diferente. Entonces, dependiendo del tipo de cofactor, estos cofactores pueden ser inorgánicos u orgánicos. En el caso de los inorgánicos, principalmente son iones metálicos. Y las proteínas reciben el nombre de metaloproteínas. Las proteínas conjugadas que tienen un cofactor metálico, de manera general las conocemos como metaloproteínas. Y el segundo grupo, dijimos, el cofactor orgánico, ya saben, es un grupo orgánico que tiene carbonos, ¿sí? Pero es diferente de los aminoácidos, de las cadenas peptídicas. Y dependiendo del cofactor orgánico, podemos tener, fíjense bien, cromoproteínas. El cofactor orgánico le confiere color, por eso se llaman cromoproteínas. Segundo, glicoproteínas. ¿Cómo? Glicoproteínas, si el cofactor orgánico es un azúcar, puede ser glucosa o puede ser un oligosacárido, etc. 3, lipoproteínas, si es un lípido, o nucleoproteínas, si es un ácido nucleico. ¿Se entiende? Si era un azúcar, ¿cómo se llamaban? Glicoproteínas, glico, G-L-I-C-O, glico. ¿Sale? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. Ok. El próximo martes vamos a terminar la parte de proteínas. ¿Sale? Entonces, el examen lo hacemos de este martes en 8. Hoy no me quise ir tendido porque, pues, si se dan cuenta, sí es más o menos bastantito. Y no íbamos a terminar. Y tampoco me quise ver acá todo presionadote de querer terminar. Y mejor nos vamos con calmita. Ya nada más terminamos de ver esto de... Vamos a ver, el próximo martes vemos clasificación de proteínas en base a su función. A ver si pueden leer un poquito qué funciones desarrollan las proteínas. Y vamos a ver estructura de proteínas. Vamos a ver los niveles estructurales de las proteínas, primario, secundario, terciario y cuaternario. Y vamos a determinar los puntos isoeléctricos de las proteínas, ¿va?
Entonces yo espero que el próximo martes terminemos con esto, ¿va? ¿Alguna Pero- pregunta o duda, chicos? No, profe. ¿Saben? Viene fin de semana largo de disfrutar encerrados en casita. Síganse cuidando mucho, me da mucho gusto verlos. Ni modo, ya saben, en Europa, les repito, hay rebrote.